Bueno, lo que creo que las fechas, primero saber las fechas de cuándo van a ser las elecciones es importante porque esto permite ya ir definiendo el calendario electoral, es decir, las internas que deben hacer los partidos e incluso, por ejemplo, las fechas de inscripción que son bien importantes para todos los que quieran ser candidatos y también para que se comiencen a organizar digamos, las elecciones a nivel de los partidos políticos. Es bueno saber las fechas. Ahora bien, yo creo que lo que ha habido en la decisión de las fechas, la separación de las elecciones, tiene mucho que ver con una estrategia política para, por ejemplo, definir en una primera elección en febrero cómo quedaría la correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa y en el caso de que hubiera una segunda ronda electoral, los candidatos presidenciales saber cómo tienen que o con quién tienen que pactar o hacer alianzas en el futuro en relación a cómo ha quedado la Asamblea Legislativa. En este sentido, también quedan al descubierto ya las dos estrategias que deberán de utilizarse en las elecciones. Por ejemplo, la N va a volver a arrastrar un buen número de diputados, que fue, por ejemplo, lo que sucedió en la elección de 2021. Pero en el caso de la oposición, va a tener entonces que trabajar los partidos de oposición en llevar buenos candidatos a diputados, es decir, gente que la conozcan en sus departamentos para que puedan, digamos, poder obtener un número significativo de diputados. ¿Qué estará en juego? Estará en juego en esa elección, por ejemplo, quién se queda con el control de la Asamblea Legislativa. Si la oposición logra, por ejemplo, que Nuevas Ideas pierda el control de la mayoría calificada, podría decirse que la oposición ha ganado. Para esto, la oposición necesita sacar entre 30 y 35 diputados, pero esa cantidad de diputados la oposición no la va a poder sacar, digamos, en este caso, la candidata de la oposición finalmente se consolida Claudia Ortiz, sino que va a tener que cada departamento lograr meter un número importante de diputados por las figuras. La segunda elección, la de alcaldes y parlaces, históricamente en el país siempre el candidato a diputado se amparaba en el candidato a alcalde para poder lograr su diputación. En las elecciones pasadas fue al revés, o sea, el alcalde prácticamente no pudo contener, digamos, la ola de la N que abarrazó con diputados y con alcaldes. Y si revisamos en las encuestas, los alcaldes están con una evaluación de 4.5. En este momento, por utilizar esta metáfora, los consejos municipales son una especie de peste bubónica para cualquier candidato a diputado. Es decir, ya no va a ser como tradicionalmente había sucedido, que era el diputado el que se subía en la tarima del alcalde en cada municipio. En estos momentos, separar a los alcaldes de la elección de diputados y presidente equivale a no correr con el lastre que ya tienen los alcaldes. O sea, esta es una especie de, en el caso de las alcaldías, un sálvese quien pueda. Van a sobrevivir los alcaldes que hayan podido hacer un buen trabajo en los consejos municipales. La mayoría no ha hecho un buen trabajo, la mayoría no ha hecho obras y eso tiene que ver obviamente porque les han quitado el FODES. Entonces tendrá mucho que ver cómo el alcalde le haya explicado a sus comunidades que por qué no ha realizado las obras que ha tenido que realizar. Entonces está enmarcado en es una decisión política las fechas, ¿no? Para definir primero si el presidente gana en una primera ronda, también le va a quedar claro cómo queda la correlación en la Asamblea Legislativa. Si hay segunda ronda, entonces los candidatos a presidente ya sabrán con quién tienen que pactar en el interior del país para lograr, digamos, poder ganar la presidencia y en caso de ganarla, tener alianzas importantes en la Asamblea Legislativa, que es donde se deciden muchas de las leyes, el presupuesto general del Ejecutivo y digamos, todo lo que significa el Congreso para cualquier gobierno. Marvin, en el tema del régimen de sección se prevé que va a ser una cuarta prórroga. Sin embargo, también con esto viene unas posibles reformas a la ley penitenciaria que el ministro de Seguridad va a hacer. Sí, bueno, tenemos claro que el estado de excepción se va a seguir prorrogando en la medida que el gobierno lo necesite, ¿no? Eso no, ya no es ninguna novedad. En el caso de las reformas, creería yo que debe de hacerse todo pensando que se pueda sostener en el tiempo. Ya hay una demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para evaluar a los policías que hicieron la detención, a los fiscales que participaron en el caso y al juez que determina, digamos, la cárcel para la persona afectada.
Si esto no logra, digamos, mantenerse en el tiempo o el escrutinio de organismos internacionales o cuando haya un cambio en la correlación de las fuerzas políticas, entonces estas sentencias y todos estos procesos se van a ver, digamos, dañados y afectados y también los involucrados van a tener que responder por eso cuando hay un cambio de correlación de fuerzas. Así que en el sentido que las reformas que se hagan deban de ser valederas en el tiempo y deban de mantenerse para que la gente, digamos, cuando se quiera revisar eso, no se vea que se violentaron derechos humanos, pues está bien que se hagan. O sea, los delincuentes deben de estar presos y la gente inocente no debería de estar presa. Más bien también la Corte se ha destinado cierta cantidad de dinero porque la Corte Suprema pidió más ayuda porque han tenido mucho trabajo por el régimen de excepción. Sí, bueno, es decir, el costo de combatir la delincuencia debe de asumirlo el Estado, o sea, el órgano judicial solicite o la misma fiscalía solicite refuerzos presupuestarios es normal y es natural y es justo, creo yo, por no han tenido vacaciones y han tenido que tener, digamos, un rol prácticamente de 7/24, ¿va? Y esto implica más personal o implica más remuneración, ¿no?